no. Bueno, ahora tienen que empezar a hablar ustedes. Yo ya no puedo hablar nada, así que hablan ustedes. Vamos a hablar un rato de fracturas subtrocantéricas, un poco entre todos. Así la hacemos un poco más divertida, si no se van a... Hablo yo y ustedes se duermen. ¿Pasa esto? ¿Dónde hay que apuntarle, Danilo? ¿Acá? ¿Está conectado? Para atrás no andaba. Bueno, como saben, no son fracturas muy frecuentes. Ustedes van a ver más frecuentemente las fracturas intertrocantéricas o las fracturas mediales. Estas fracturas son algo menos frecuentes y como todas las fracturas que ustedes ven tienen patrones bimodales y eso quiere decir que las fracturas en pacientes jóvenes son generalmente por alta energía, accidentes de tránsito, lo que ya lo vienen repitiendo en casi todas las fracturas, se dan también en estos. Y en el paciente de edad avanzada se dan por caída de propia altura y esas son las que más frecuentemente van a ver. Pero sí tiene de interesante que estas fracturas tienen alto porcentaje de fallas, como son retardo de consolidación y pseudoartrosis. ¿Y por qué creen ustedes que estas fracturas tienen alto porcentaje de falla? ¿Qué les parece? ¿Por qué esta zona tiene alto porcentaje de falla? Fallan porque les gusta, porque los traumatólogos somos malos, usamos mal la osteosíntesis. ¿Qué les parece? Por ahí va la cosa. Lo que dice por la tracción muscular. La tracción muscular en una zona especial del fémur. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros analizamos estas fracturas, una cosa muy importante es la mecánica, la biomecánica de esta región. Esta región tiene una biomecánica muy especial que ahora la vamos a repasar. Vamos a ver después cuáles son las mejores alternativas de osteosíntesis para este sector del fémur. Vamos a ver cuál es la importancia de la planificación preoperatoria, la técnica quirúrgica de algunos pasos y algunos patrones especiales de fracturas que tienen que conocer para poder resolver. Entonces, este dibujo lo habrán visto montones de veces en todas charlas de fracturas subtrocantéricas está este dibujo y nadie lo deja de poner a pesar de que es muy antiguo y es por esta razón. ¿Quién se anima a describir esto? A decir qué es lo que pasa en esta región. Vale equivocarse, vamos. Si no, elijo yo. Alguno, díganme cómo es la biomecánica de esta región. Vamos, muchachos, alguno. Así lo hablo yo. Vale equivocarse, dale. Empiezo yo, Leo, dale vos. Me reconozco. Biomecánica de fémur proximal. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es esta cara? ¿Qué es esta cara? Vamos. Tiene una zona... La carga del cuerpo pasa por una cortical, que es una cortical de compresión, que es la medial, y por la cortical lateral del fémur es la de tensión. Perfecto. Entonces, la fuerza que le llegan del peso hace que la zona interna entonces tenga compresión y la zona externa tenga tensión, asociado a la fuerza de los músculos, ¿no? De los abductores, de los aductores, transforman al fémur en este sector que tenga tendencia a ¿qué? ¿A varo o a valgo? A varo. A varo. El fémur falla en varo. Entonces, si nosotros, esta fractura nos queda en varo, ¿qué va a pasar? Va a fallar. ¿Se entiende? O sea, nosotros tenemos que contrarrestar estas fuerzas con la reducción y con el implante. ¿Se entendió? Entonces, ¿qué implante elegiremos para esta región que se adapta mejor para contrarrestar estas fuerzas? Clavo. Biomecánicamente, el clavo es mejor que las placas porque tiene menor palanca y los clavos que tengan un desvío en valgo en este sector, 4 a 6 grados de desvío en valgo, se adaptan mejor a esta situación. ¿Se entiende? Dentro de las clasificaciones, no hay una clasificación de la O específica para este tipo de fracturas. La clasificación de Sensheimer es la que mejor se adapta a estas fracturas. Y ahí las tienen, bueno, la pueden repasar. La tipo 1 es la no desplazado o mínimo desplazamiento. La tipo 2 fractura en 2 partes. Tipo 3 fractura en 3 partes.
Fíjense, estas fracturas son muy especiales porque son las que tienen un tercer fragmento. Las tipo 4 son las fracturas con 4 fragmentos y la tipo 5 las que tienen una extensión intertrocantérica. Y si vemos cuál es el mejor implante para este tipo de fracturas, ¿cuál creen ustedes que es el mejor implante? Dijimos clavo, pero ¿qué tipo de clavo? ¿Cómo lo nombran? ¿Cómo lo llaman ustedes? Vamos por acá, alguno de acá. Clavo rígido. Endomedular. ¿Cómo lo piden? Si tienen que pedir un clavo para... Clavo cefalomedular. O clavo de, ¿cómo lo decimos? De fémur proximal, ¿no? Pero acá hay distintas autosíntesis que se han usado. Ender, un clavo recto, fíjese, un clavo con hoja espiral. Esto que es un DHS o un DSS o una placa de 95. Más recientemente placas bloqueadas, que todavía aún no se sabe qué resultado tienen, pero que en general han dado malos resultados las placas bloqueadas para este tipo de fractura. Y los clavos de fémur proximal, como ustedes conocen inicialmente que se usó mucho el clavo gamma, y después las distintas versiones que han salido a partir del clavo gamma, como son el clavo de síntesis, el PFN, o los clavos de las distintas casas de ortopedias que han fabricado, que todos tienen en común que entran por la punta del trocánter, tienen un desvío en valgo de alrededor de 6 grados, y tienen 1 o 2 tornillos a la cabeza, lo que hacen que tengan un buen amarre en la zona proximal. Estos clavos para fracturas subtrocantéricas, por lo general, se utilizan en clavos largos, no en clavos cortos, ¿no? Ya está estudiado que utilizar un clavo corto en una fractura subtrocantérica tiene mucho más alto índice de falla que un clavo largo. Planificación preoperatoria. La mayoría de las fallas de los traumatólogos en general es por no tener una buena planificación preoperatoria. Esta es una fractura subtrocantérica, ¿no? Díganme ustedes cómo planificarían esto. Le llegó este paciente a ustedes. El paciente es de ustedes, lo van a operar ustedes. ¿Qué hacen? Ven la radiografía. ¿Quién arranca? Pedí fémur y fémur contralateral para planificar. ¿Y qué le analizás? Hasta donde se extiende el trazo, ver las corticales que tiene, el grado de osteoporosis o no que tenga, y por ahí saber también la demanda que tiene el paciente, ver la rodilla. Bien. Y en base a eso, bueno, más hacer mi pedido, digamos. ¿El ángulo cérvico diafisario te sirve para algo? Sí. Bien, vieron que no todos los clavos tienen el mismo ángulo cérvico diafisario. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más medís? Muy bien. La longitud del fémur es buena. ¿Por qué? Perfecto, porque no todas las ortopedias traen los clavos de igual longitudes y es importante saber aproximadamente qué clavo vamos a usar para saber si la ortopedia tiene ese clavo. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? Excelente. ¿Por qué? Eso es muy interesante porque en este sector el istmo muchas veces suele ser 7 u 8 y si no tenemos buenas fresas no vamos a poder poner el clavo. Y ha pasado casos donde empiezan a martillar hasta que se rompe todo. Muy bien, ¿algo más? ¿Le parece algo más interesante? ¿Qué más de la planificación? Posición, cómo voy a reducir el fragmento. Bueno, ¿qué posición? Lo que lo operamos nosotros es en camilla de tracción de cúbito dorsal. En mesa de tracción. ¿Todos tienen mesa de tracción en los lugares donde trabajan? Sí. ¿Todos lo operan en mesa de tracción? ¿Sí? ¿No? ¿Quién no? ¿Y cómo lo operan?
y ante la falta de la mesa de tracción, directamente por una tracción manual, digamos, lo hacemos. ¿Y ponen algo para hacerle contratracción? Sí, o sea, pero sí, se puede poner algo para hacer contratracción, pero generalmente se busca poner una buena posición al paciente y hacer una contratracción. ¿En decúbito dorsal o lo ponen en decúbito lateral? No, dorsal, generalmente. Bien, es dificultoso hacerlas. Nosotros no estamos acostumbrados a hacerlas sin mesa de tracción. Pero cuando tiene pocos valores musculares es más fácil, cuando son musculosos debe ser muy complicado. ¿Algo más? Bueno, más o menos fueron diciendo lo que habíamos dicho. Tener buenas radiografías, que es muy interesante, que lo dijo acá el doctor. Medir el diámetro del canal femoral por si es muy angosto en el istmo. Medir la longitud del clavo. Y esto es un trabajo que tienen que hacer ustedes, sobre todo los residentes. Y fíjense, este es un caso donde ahí está el residente midiendo. Era un canal extremadamente angosto y necesitaba fresas especiales y tuvo que pedir y controlarlas antes de la cirugía para no ir a un fallo. En cuanto a la cirugía en sí, vamos a repasarla. Dígame qué es importante de la acomodación del paciente, qué tienen que prever, en qué posición ponerlo, para que sea más fácil la cirugía. Que esté bien hacia un costado, bien lateralizado el paciente, el tronco para el lado contrario, que esté bien fijo y traccionado el miembro contralateral. ¿Por qué traccionado el miembro contralateral? ¿Cómo? ¿Por qué traccionado el contralateral? Para que el paciente no bascule o no se caiga. Las dos. Y la acomodan en la pelvis, ¿no? Sí. ¿Ya está? ¿Alguien más quiere opinar? Alguien más, no lo voy a hacer, mirá, solo puedo. Está bastante. Dale. El doctor dice acá ver bien el frente y el perfil. Bien. ¿Qué tan importante es hacer la reducción en este momento? Dale, pasarle. ¿Qué tan importante es? Es lo más importante. Es lo más importante, perfecto. Es lo más importante intentar una reducción en este momento. Yo miren, en este momento yo agarro una tijera o un elemento metálico y miro a ver si mi entrada va a estar asegurada con esa posición. Y si no, intento reacomodar el paciente. ¿Se entiende? O sea, me fijo a ver si voy a entrar bien en la punta del trocánter y si la incisión va a ser adecuada. Bueno, entonces intentamos hacer la reducción y si la reducción fue satisfactoria, vamos a hacer nuestro punto de entrada. Ahí estamos optimizando la incisión. Si nosotros ponemos una clavija y vemos por dónde sale en la piel, desde donde sale la clavija es hacia distal, nuestra incisión, que la podemos hacer de 5, 6 centímetros, 7 centímetros. No cambia mucho que sea un centímetro más o menos para hacerlo mínimamente invasivo. ¿Qué tan importante es nuestro punto de entrada? Vamos acá. ¿Qué tan importante es el punto de entrada para un clavo de fémur proximal? Y también es importante porque de eso depende también para dónde vaya el clavo. O sea, si lo pones muy posterior, muy anterior o posterior, te puede condicionar después a dónde va el clavo. Bien, perfecto. ¿Podés seguir explayando o no? El doctor dice que es muy importante porque va a decir en qué posición va a quedar nuestro clavo o nuestro fragmento proximal, si va a quedar un poco más varo o un poco más valgo. Entonces, entramos por la punta del trocánter con un desvío de 6 grados con el eje de la diáfisis, pero ¿qué pasa si nos vamos un poquito más a lateral o un poquito más a medial? ¿Quién se anima a pensar eso? Dale. Si nosotros nos vamos un poquito más a medial. También puedes lesionar, hay vasos, o sea, puedes tener una lesión ahí también, ¿no? Y fíjate que el clavo que entra por fosita entra bastante más a medial. Si vas muy a medial, si te vas muy a medial. Estamos hablando acá, en este pedacito. ¿Es preferible entrar un poquito más a medial o si entras acá, mirá? A medial.
O sea, si le vamos a errar, ¿a dónde le erramos? A medial. Porque si entramos un poco acá, más en lateral, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, porque podrías enhebrar igual, pero nos vamos al varo, ¿está bien? El fragmento proximal queda en varo. Por supuesto que hay algunas fracturas que aceptan cierto grado de deseje en varo, pero van a ver que hay otras que no aceptan demasiado deseje en varo, como la que vimos recién. Una fractura típica, ¿vieron? Que era una fractura para el dendronato. ¿La vieron? Me olvidé de decírselos, perdón. Les vuelvo para que la vean. Esa fractura es una fractura para el dendronato. ¿La tienen vista? Sí, la deben tener vista, porque se repite mucho. Estas fracturas no nos aceptan que dejemos el fragmento proximal en varo, o sea que nuestro eje sea varo. Nada. Si nos queda varo, falla seguro. Bueno, y si nuestro punto de entrada, entonces, es un poco lateral, como ya está descrito en este artículo, el fragmento nos va a quedar varo, y el varo dijimos que era inaceptable para este tipo de fracturas, porque nos llevaban seguramente al fracaso. Y lo peor es que corregir una mala entrada es muy dificultoso, es muy difícil después rehacer el canal. Y lo otro que tienen que tener en cuenta, que ustedes muchas veces entran a estos clavos haciéndole fresas progresivas. O sea, técnicamente lo podemos hacer de dos formas. Una, les muestro otra vez, una es que nosotros pongamos una clavija recta y que la ortopedia nos mande una fresa de 17 que entra derecho, estamos bien frente y perfil, entramos derecho con la fresa, sacamos y después ponemos el clavo. Pero si fresamos en forma progresiva, el alambre guía, acuérdense que va a estar topando las partes blandas acá, por lo tanto va a estar doblado, ¿no es cierto? Y va a estar apoyado en la parte lateral, por lo cual cuando fresemos vamos a ir comiendo de a poquito un poquito más lateral. O sea que nuestro punto de entrada se puede ir lateralizando. Hay que tener cuidado con eso. Bien, esto es lo que hablamos recién. Entonces, si nuestro punto de entrada es lateral, el fémur va a quedar en varo. Y lo otro importante, nosotros entonces fresamos, ponemos nuestro clavo. Recuerden que este tornillo, que es el tornillo cefálico que soporta la carga, tiene que estar en la parte inferior, y el antirrotatorio, si queremos y tenemos lugar, lo ponemos acá arriba. En fracturas subtrocantéricas no es tan importante poner un antirrotatorio, sí en fracturas intertrocantéricas. O sea, pero una subtrocantérica con un buen tornillo a la cabeza estamos bien. Y lo que le quería mostrar yo con esto es que es muy importante definir la rotación en la que vamos a poner, porque la tendencia es que muchas veces nos vayamos a la rotación interna. Entonces, un paciente que lo operamos, le quedó bien la fractura, pero que después está con el pie así, es muy difícil caminar con el pie en rotación interna. Y es una tendencia a, cuando empezamos a hacer clavos, a que nos vayamos a la rotación interna del fémur. Entonces, como muchas veces estas fracturas son multifragmentarias y no tenemos la posición exacta de cómo acomodar los fragmentos, ¿qué hacemos? Bueno, lo tenemos acomodado en la mesa de tracción, vemos bien un frente de la cadera y al mismo tiempo corremos el arco C y vemos bien un frente de la rodilla. Si las dos situaciones están bien de frente, no tendría por qué estar más rotado. Y ahí recién ponemos los cerrojos distales que van con la técnica manos libres. ¿Alguna cosa que quieran saber de la técnica quirúrgica? Yo le hice un resumen de lo más importante como para que... Ahora lo vamos a ver una... Está muy bien. Ahora yo le puse algunas fracturas para que discutamos y veamos cómo vamos analizando cada tipo de fractura y cómo acomodarlas. La pregunta es cómo acomodamos el fragmento proximal para la reducción. Lo vamos a ver en unas. Si no sale, me lo volvemos a preguntar. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Seguimos? Miren que después en el examen vienen todas las preguntas juntas. Bueno, esto es hecho por técnica mínimamente invasiva. Fíjense que hay una incisión pequeña en la entrada del clavo, una incisión por la entrada del tornillo cefálico y una para los cerrojos. Esto lo hicimos hace bastante tiempo. Fueron los primeros clavos que hicimos de fémur proximal. Y lo que tiene de importante esto, que lo que nos pasó a nosotros es lo que le pasa a la mayoría de los cirujanos que operan fracturas subtrocantéricas,
es que muchas de estas fracturas no pueden ser resueltas sin la apertura de foco. Y ahora también lo vamos a ver más adelante por qué esto ocurre. Y a nosotros nos pasó en el 20% de los casos y es lo que más o menos pasa en la bibliografía en general. Y son estas fracturas las que tienen un tercer fragmento que involucra el trocánter menor, las que suelen necesitar la apertura de foco. Y ahí vamos a la pregunta que vos hacías. Esta es una fractura, fíjense, una fractura oblicuo inversa, una paciente con bastante osteoporosis. Díganme cómo resuelven esta fractura. O sea, ya dijimos que era muy importante la planificación y es muy importante la colocación del paciente. ¿Qué maniobra pueden hacer para reducir esta? Fíjense, ¿le pueden entrar a esta fractura al trocánter? Es complicado, ¿no? Bueno, ¿quién se anima a reducirla? ¿Cómo reducen? Marcalo, mira. ¿Cómo lo pones? ¿Se escucha? ¿Escuchan ustedes? El doctor dice que para reducirlo le va a poner un shunt. Y trataría de colocarlo en esta zona para tratar de... Está en abducción y está rotado externo, así que tratar de acomodarlo para poder hacer un buen orificio de entrada. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta dónde le entras el shunt? No, solo cortical, o si no, por arriba. Por arriba o acá, solo una cortical, para que no dificulte después el bueno, ingreso. La del shunt está bien. Quédate con ese. Lo que pasa es que la fuerza que tenés que hacer es bastante. Si lo pones muy poquitito acá, se te arranca ahí nomás. Haces así y se te arranca. Algo más además del shunt, o sea, el shunt hay que ponerlo importante, entrar bien al cuello para poder bajarla. ¿Alguna otra maniobra que conozcan? Nosotros hacemos la del shunt. Si no es un shunt, es un Steinman grueso. Tiene que ser un Steinman, no una clavijita, un Steinman, uno de 3 milímetros. Entrás, lo bajás bien y hasta que ahí se te despliega el trocánter mayor. Si no, no hay forma de que le entres. Bien. ¿Será importante en esta fractura nuestro punto de entrada? Muy importante, porque va a ser el que va a determinar la posición en la que quede la fractura. Miren. ¿Qué le parece? ¿Querés seguir vos o le cambiamos? No. Diga. Parece haber ingresado, o sea, está en varo la reducción, le falta sustento al óseo en la zona del cálcar, la zona medial. Perfecto. La entrada, el punto de entrada fue lo que veníamos diciendo que no tenía que pasar, fue lateral. ¿Fue dificultosa? Sí, fue dificultosa. ¿El Steinman ayudó? Sí, el Steinman ayudó, pero igualmente hicimos mal el punto de entrada y es de nuestra propia serie. Entonces, ¿cómo están los tornillos en la cabeza? ¿Están bien los tornillos? ¿Los ven bien? Si ustedes ven que el tornillo está acá, ¿no? Y está muy superior, ¿por qué? También por lo mismo, porque nos equivocamos el punto de entrada. Entonces, nos quedó el fragmento varo y diastazado. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pero a veces se tiene suerte, le sacamos el tornillo que permite la dinamización, la mandamos a hacer carga, se impactó un poco y se terminó pegando. Pero de suerte no podemos vivir. Tuvimos suerte esta vez y la próxima no nos iba a perdonar. Ahí está cuando está pegado al 6º mes. Este tornillo, cuando el hueso es porótico, muchas veces suele protruirse y lo terminamos sacando, pero no es una cosa que sea complicada sacar una anestesia local. Bueno, entonces ya vimos una en la que necesitamos una maniobra de reducción con un Steinman y una fractura oblicuo inversa que son de difícil manejo. Este es otro caso, fíjense, es una fractura que tiene un tercer fragmento, pero este tercer fragmento, ¿qué tiene de importante?
no incluye el trocánter menor. ¿Está bien? ¿Quién la trata? ¿Alguno que no haya hablado? A ver. Pasá, Germán, vos. ¿Quién se anima? Es para equivocarse, sí. Discriminamos a todos hoy, no le dimos. No, acá pegaron bien hoy. Pegaron unas cuantas. ¿Sí? Mejor, entonces. Toma eso. Sí. Vamos a repasar un poco todo. Sí. ¿Cómo lo acomodamos? En mesa de tracción. Mesa de tracción. Sí. Bueno, el fragmento, ¿Qué le el tercer fragmento, Sí. acomodarlo quizá con un gancho y colocar unas pinzas de reducción como para reducir lo más anatómicamente posible. Bien. ¿Eso lo harías antes de entrar el clavo o después de entrar el clavo? Antes. Antes de entrar el clavo. O sea, ya abría el foco de entrada. Ujú. ¿Sí? ¿Quiénes abrían el foco de entrada? Ya. De una. Levanten la mano. Poquito, pero los otros no levantan. ¿Quién no abriría el foco de entrada? Uno solo. ¿Y el doctor acá? ¿No abriría de entrada? Justifique. Justifique. Un poquito. Bueno, primero que, bueno, si le pongo un clavo endomedular, voy a tratar, entra el clavo, Sí. ¿no? Encefalomedular. Y el fragmento, el tercer fragmento, no me parece que esté muy, tienda mucho a desplazarse mucho de la fractura. Bien. Tengo un chance. A ver si por lo menos nos queda un concepto hoy. Miren. Nada absoluto en medicina, pero por lo general, todas las fracturas que tengan esta pared posterior que esté continua, ¿la ven? Con el trocánter menor, indemne, va a hacer que nosotros podamos nuestro fragmento proximal manejarlo y no se nos desplace con la fuerza muscular. O sea que si nosotros entramos el clavo bien recto acá, el clavo se va a mantener en esa posición. Y si enhebramos la diáfisis a distal, se va a mantener en nuestra posición. Y ese fragmento puede, como bien dice el doctor, llegar a acomodarse. O sea, es un patrón de fractura en la cual nosotros podemos hacer la reducción sin apertura del foco de entrada. Sin ir ya ciegamente a abrir el foco. ¿Está bien? Bueno, porque no quiere trabajar. No, pero esto en general se da así. Y esta fractura también tiene a favor que al tener esta cortical, y mire, esta foto no es mía, pero es lo que muchas veces hacemos. Como tiene la cortical posterior sana, nosotros podemos apoyarnos con el clavo incluso una vez que entramos en esta posición, acomodar el clavo, ir a buscar la diáfisis y nos ayuda en la reducción. ¿Se entiende? O sea, nosotros lo ponemos en esa tracción, hacemos la reducción y la reducción no quedó perfecta, quedó con cierta angulación que si le apoyamos una mano de arriba o le apoyamos algo, la acomodamos. Bueno, se puede hacer esto, o ¿qué más pueden hacer? Una sábana y tirando para abajo. Puede ser. Pero tenés que tener... Uno abajo. Está bien, vos lo tiraste con la sábana para abajo y lo viste que se acomoda. ¿Y intraoperatorio qué le haces? ¿Hay algo que probamos hacer para empujar ese fragmento? Empujarlo con un martillo. Y si queremos empujarlo derecho del hueso, con un joma medio resbaloso, ¿no? ¿Qué usan mucho para pelvis que empujamos los fragmentos? ¿Cómo se llama? Bueno, una punta cuadrada. No necesitan demasiado, ¿no? Una punta cuadrada, la apoyan en el fragmento y ayuda a la reducción. Y en muchas cajas están estos ganchos, que si ustedes los tienen también le permiten, o sea, por una pequeña incisión entran con el gancho, agarran el fragmento y lo traccionan. Son distintos tipos de maniobras para reducir el fragmento en esta fractura.
Nosotros en esta, créanme que no le hicimos absolutamente nada. O sea, lo único que hicimos fue, con la técnica mínimamente invasiva, cuando lo acomodamos al paciente, con el clavo hicimos la reducción y quedó en esta posición. Que ven que no es una reducción perfecta, pero no se requiere para esta fractura una reducción perfecta. Sí que tenga una buena alineación, tanto en el frente como en el perfil, y por supuesto que esta fractura va a evolucionar hacia la curación. Y este es un patrón diferente de fractura al anterior. ¿Por qué es diferente? A ver, ¿dónde está el micrófono? Porque Fuerte. el trocante menor está afectado, se voló. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuánto la reducen de entrada o cuánto la abren? ¿Quién la abre de entrada? Ahora no. Hoy abrían todo, ahora no abre nadie. ¿La abren de entrada? ¿Quién no la abre de entrada? ¿Quién no la abre y le intenta la reducción? A ver, la doctora. Intenta reducción. Sí, se intenta reducción. En el hospital lo que se hace el paciente en la mesa de tracción, se realizan maniobras de reducción y se intenta colocar el clavo endomedular a través del vértice o ápice del trocánter mayor. Y luego, si se llega a ser necesario, que ha pasado que llega a ser necesario, pues se hace una pequeña incisión, más o menos pequeña, según lo que resulte dificultoso, y se hace la reducción. Pero ¿Con qué le hacen la reducción? No tenemos el gancho lo hacemos con algún escoplo o a veces por eso la incisión no la hacemos tan pequeña, pero no tenemos el instrumental necesario, lo hemos hecho con los Hoffman o con lo que... ¿Y mantienen la reducción con qué? Con los mismos Hoffman, alguien haciendo la fuerza, manteniendo la reducción y hasta pasar el clavo. Y si es necesario se le pasa una lazada de alambre. Eso, por ejemplo, para las fracturas incluso más diaficiarias y acá a veces. ¿Cuántas lazadas? 2, 3. Bien. ¿Todos usan lazadas? ¿Saben usar lazadas de alambre? ¿Usan en los hospitales? ¿Sí? ¿Usted también? Bueno, vamos a intentar la reducción, como dijo la doctora. En mesa de tracción, ese es el frente. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Vemos el perfil? Perfil. Esto pasa en estas fracturas pasa siempre. O sea, así van a ver el perfil. O sea, ustedes ven el frente que está más o menos acomodado y así está el perfil. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la fractura anterior? ¿Qué tenía la fractura anterior que no tiene esta? La pared posterior. Entonces, la otra teníamos pared posterior acá y en esta no tenemos pared posterior. Entonces, si nosotros ponemos nuestro clavo con las fuerzas musculares, por supuesto que este fragmento se va a seguir yendo en flexión y va a quedar, y créanme que lo hemos hecho. Pasás el clavo y enhebrás acá abajo y te queda este fragmento así. Abierto, un poquito menos que esto, pero así de abierto. ¿Y lo podés dejar así? Va a ir seguro a la pseudoartrosis. O sea, no lo podés dejar así. Entonces, como no tenés posibilidad de manejarlo con el clavo y sostenerlo, aún aunque si nosotros hacemos la reducción con la punta cuadrada y le ponemos la punta cuadrada y lo ponemos en posición, sacamos la punta cuadrada y se vuelve a ir en flexión. Entonces, no tenemos forma de sostenerlo si no es con algo. Y como dijeron bien ustedes, tenemos distintas formas de sostener el fragmento. Ahí está reducido. Ahí están las dos lazadas de alambre que dijo la doctora. ¿Parecido es? ¿Sí? Y después recién ahí pasamos el clavo. Y esta es la fractura ya estabilizada con la lazada de alambre. Pero ¿entienden cuál es la diferencia entre una fractura y la otra? ¿Y dónde está la clave? Bien.
y buscando un poco a ver qué pasaba con la lazada de alambre, porque nosotros ponemos la lazada de alambre y mucha gente pone la lazada de alambre, y a ver qué le pasaba en general al mundo con la lazada de alambre. Y fíjense, este es un trabajo donde ellos estudian cuántas complicaciones tenían sus pacientes. 51.1% de los pacientes complicados eran con reducción cerrada, 34% con reducción abierta sin cerclaje y 14% con reducción abierta más cerclaje de alambre. De esos pacientes, fíjense, los que tenían cerclaje no se les complicó ninguno. Bueno, se le podría haber complicado alguno, pero quiere decir que en su grupo la lazada de alambre no aumentan el riesgo de complicaciones. Pero no solamente todos autores, sino muchísimos autores para este patrón de fractura que vimos recién, recomiendan la utilización de la lazada de alambre. Todos estos que tienen acá recomiendan la utilización de la lazada de alambre. Esta es una fractura un poco más compleja, fíjense en la conminución que tienen a nivel suturocantérico. Es una paciente que estaba internada en terapia intensiva con mal estado general, fíjense que tiene la cadera del lado derecho también fracturada. Y son esos pacientes que no sabemos si van a vivir o no, si se van en algún momento a despertar, un problema neurológico severo con daño encefálico, y el concepto es que estos pacientes los tenemos que operar porque en algún momento se van a despertar o se pueden despertar, y si se despiertan y esta fractura no la tratamos, el paciente se va a despertar y no va a poder caminar. Entonces, lo operamos igual a pesar del severo daño encefálico que tenía, y díganme ustedes, como vienen diciendo, ¿qué le harían a cada una de las fracturas? La otra ya la vieron ustedes, ¿no? ¿Hablaron de intertrocantérica? Sí. Bueno, entonces hablemos solo de la izquierda. ¿Dónde tenés el micrófono? Bueno, pondría el paciente en decúbito dorsal también en camilla de tracción, intentaría hacer maniobras indirectas de reducción, con la posición del pie en el estribo, frente y un perfil, y en base a eso fijaría si estaría una reducción indirecta o abrir el foco, colocar algunas pinzas de reducción, lazadas, y alinear un poco más el canal para poner un clavo endomedular largo. ¿Hace falta de entrar a abrir el foco? No, me fijaría primero ¿tratarías? En el frente de perfil, sí, de pasar la alambre de guía y ver qué reducción tengo, en base a eso fijarme. ¿Qué es lo importante acá entonces? ¿Qué sería importante si no abrir el foco? La rotación es importante. ¿Qué más? El eje, bien. Perfecto. ¿Alguien más? Le operamos las dos fracturas al mismo día. Es discutible si la fractura de este lado es para DHS. Hoy no le haríamos un DHS a esta fractura, pero le hicimos un DHS. Y a la otra, como bien dijo el doctor, le hicimos un clavo. Hicimos la reducción, esa fue la reducción que se obtuvo. Se pasó el clavo, estaba bastante bien frente y perfil. La dejamos así. Estos pacientes suelen consolidarse con bastante facilidad. Y esta señora apareció, no les puedo decir exactamente, si 3, 4 meses después o 5 meses, y por suerte la habíamos operado porque se recuperó, había quedado con alguna secuela que después fue mejorando y volvió a caminar sin problema con sus fracturas curadas. Bueno, vamos terminando, y este es uno de los últimos casos que les quiero mostrar, y esto es para que veamos que también estas fracturas muchas veces suelen tener lesiones de partes blandas asociadas. Y este paciente llegó al hospital nuestro después de, llevaría 1 o 2 días de una herida de arma de fuego, tenía una herida por fusil, le habían pegado con un fusil y no solamente le había fracturado el fémur, sino que además le había hecho una lesión del colon. Fíjense que tiene una colostomía y llegó grave, séptico, por lo cual lo tuvimos que subir a quirófano ese mismo día para hacer una importante limpieza. Pero el mensaje que les quiero dar es que muchas veces nos llegan pacientes derivados de otros lugares y que nosotros consideramos que ya fue toleteado, ya se le hizo una limpieza quirúrgica,
y que suele ser suficiente. Nosotros, todos los pacientes que vienen derivados, abrimos la herida y la volvemos a limpiar. Y la verdad que muchísimas veces encontramos que la herida no fue lo suficientemente explorada o limpiada y encontramos de todo, hasta pasto adentro. Entonces, cuando nos llega un paciente de afuera, hay que reexplorarlo, ver bien cómo está esa herida, ese hueso. Si no, vamos a ir seguro al fracaso. Bueno, se pasó un clavo de fémur, se consolidó, por supuesto que hizo su osteomelitis y terminó después con un clavo de cemento con antibiótico y en la curación. Y a mí me gustan los clavos y por supuesto que nosotros hacemos casi exclusivamente clavos, pero para que vean que estas fracturas en otros lugares también las tratan con otro síntesis diferente. No sé si ustedes hacen DCS o DHS. ¿Hacen? ¿Quiénes hacen? Dale. Sin mesa de tracción. Cuente. En estos casos, nosotros no tenemos mesa de tracción, así que traccionamos nosotros mismos y a veces en ese tipo de fracturas lo que hacemos son lazadas de alambre, colocamos el DCS y nos va bien. Igual la carga se la damos después de 2 meses, 3 meses, pero en se lo dejan 2 o 3 meses sin nada de carga. Sin carga. Movilidad pasiva, pero sin carga. ¿Y le hacen las lazadas previo al sí. ¿Y le hacen DCS o DHS? En este caso un DCS. ¿En cuál le elegirías DHS y en cuál DCS? Y en la septorocantérica siempre estamos colocando los DCS. Y en las laterales, bueno, en mi hospital, recién nos están mandando los clavos cefalomedulares, normalmente le ponemos los DHS, sin mesa de tracción, todo es a manual SAI. Los clavos cefalomedulares que nos han llegado, sin mesa de tracción, en decúbito lateral. En decúbito lateral. ¿Quién más? A ver. ¿Quién más hace DHS o DCS en su hospital? ¿Nadie más? ¿Todos clavos hacen? No quieren hablar. ¿Vos, Danilo, hacés DCS o DHS no? DHS, fractura estable, intertroc. Pero... No subtrocantérica. Bueno, el DCS, sobre todo, para fractura subtrocantérica, por ahí, hecho con técnica mínimamente invasiva, tiene buenos resultados, no es que tenga malos resultados. No tiene la misma biomecánica, como vamos a ver, que el clavo, pero en ciertos medios bien utilizado, acepto que puede tener buenos resultados. Hay muchísima bibliografía comparando clavos versus placas, por supuesto que en la mayoría de la bibliografía de los clavos, como bien dijo el doctor, suelen tener el beneficio de que nos permiten una rehabilitación mucho más rápida, tienen menor tiempo quirúrgico, tienen muchas ventajas con respecto a la utilización de las placas para este tipo de fracturas. Y hay muchos trabajos, muchísimos, y de muchísimos años de la bibliografía también demostrando que biomecánicamente el clavo soporta mejor la carga que las placas y es más estable, y se adapta mejor a la biomecánica que vimos inicialmente de este tipo de fracturas que las placas. Y como bien dijimos al principio, por supuesto que hay muchísimas complicaciones en este tipo de fracturas, como son pseudoartrosis, rupturas de placas o clavos, infecciones o consolidación viciosas. Fíjense, es un paciente que había tenido una fractura subtrocantérica por arma de fuego y se ve que lo trataron en el mismo momento, no sé cómo, con un clavo y una placa. Y la placa puesta por vía anterior y el clavo está un poquito, ¿no? Está un poco largo. No sé si la situación original así nos llegó a nosotros. No, un clavo. Porque parece un clavo de Kuncher de los antiguos, ¿vieron? Los clavos trebolados. La verdad que no sé qué. No sé qué. Espero que no sea de algún lugar de donde trabaja. Bueno, cuestión, para hacerlo corto, le sacamos el clavo y la placa
nuevamente, si la quieren criticar, alguien que se anime a criticarle algo de lo que ya hablamos. Dásela a uno, dice a uno derecho. ¿Qué pasa? Está en varo el fragmento proximal. ¿Por qué? Porque así del ángulo. ¿Qué dijimos? Van a decir, ¿Por qué? Nada, porque está en varo porque entró muy lateral, está por fuera del trocante, Bien. por fuera de la punta. Bien. Perfecto. Algo aprendimos. Bien. Este es otro paciente. Fíjense, múltiples lazadas de alambres. Una fractura de la que dijimos que es muy inestable. Tiene algo que nos va a hacer fallar. A ver quién. Alguien que se anime. ¿Alguien más? Pues ya sabes. Acá. Vamos que terminamos, ¿eh? Es la última. ¿Qué no te gusta de esto? Hay dos o tres cosas que se pueden criticar. ¿Clavo corto? Clavo llega hasta la rodilla ese, ¿eh? Va bien, vamos bien ahí. A ver que va bien el doctor por acá. No lo conozco, pero parecía un cerrojo de fijación, medio diafisario. Es un clavo que tiene acá un orificio para cerrojo. Claro, que se fatiga ahí entonces seguramente. Que en este tipo de fractura no debió ser usado. Claro. Es nuestro, no de nadie, pero es un error. O sea, para este tipo de fractura, que fíjense lo inestable que es en esta región, no podemos usar un clavo que tenga una debilidad en esa zona. Porque ¿qué va a pasar? Se fatiga. Bien. Se fatiga y se rompe. Por supuesto que podemos tener suerte como la que le mostré hoy. Sí. Pero no tuvimos suerte. Qué mal hecho. Se rompió y terminó con una revisión, que la revisión también tiene su... ¿Qué tiene? ¿Qué no le gusta de la revisión? Parecía un clavo recto, ¿no? Acá dice que sigue estando en varo. ¿Sí? ¿Quién? Si estuviera en presidencia lo echaría. Dale. Estando en varo. Perfecto. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sigue estando en varo. Fíjense que la posición del orificio de entrada no es buena, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué dijimos al principio que iba a pasar? Pseudoartrosis. ¿Lo ven acá? Mire. Se rompió el clavo, está pseudoartrósico. Como era una paciente de edad muy avanzada, podríamos haber seguido intentando, pero hay que rehacer esto, que no es tan sencillo. Hay que hacer un buen punto de entrada, y ya la paciente estaba agotada de que nosotros siguiéramos practicando cómo poner bien un clavo y no nos salía. Y bueno, le terminamos haciendo una prótesis y volvió a caminar. No sé si hay algo, una prótesis tan mal. Ahora tan mal. Entonces, repasando un poco de todo lo que dijimos, mejor opción son los clavos porque vimos que biomecánicamente se comportan mejor para este sector del fémur. Es muy importante planificar cada caso por todas las cosas que mencionamos, porque podemos tener canales muy angostos, porque necesitamos a veces clavos especiales, porque necesitamos saber qué longitud tienen. Es muy importante planificar cada uno. La llave de esto es hacer una buena reducción, y como vimos en cada caso, para cada fractura en particular necesitamos una maniobra de reducción específica. Y las que vieron son los que separé, las fracturas más típicas donde necesitamos hacer una reducción. La técnica VIPO, por supuesto, que da buenos resultados, tanto en los clavos como en las placas.
y la utilidad de las alambre, que son muy importantes para este tipo de fracturas, sobre todo en aquel patrón que vimos que tiene la pared posterior rota, y en esas muchas veces vamos a necesitar abrirla de entrada para poder hacer la reducción. Y creo que nada más. Nada más. ¿Cómo andas, Danilo? Buenas noticias.